¿De verdad crees que ir al baño es un momento privado y placentero? ¿Y si te dijera que en la Edad Media hacer tus necesidades podía ser una decisión peligrosa? Porque en un mundo sin tuberías, sin alcantarillas y sin agua limpia, lo que hoy desaparece con un botón, allí se quedaba. Se acumulaba, se desbordaba, se filtraba, y volvía a ti en forma de infección, de enfermedad o de un accidente estúpido que nadie habría podido evitar. Imagina tener que salir de noche, con frío, con el suelo resbaladizo, con ratas moviéndose en la oscuridad, y saber que el lugar al que vas no es un baño, es un agujero, un pozo, una trampilla, un rincón que huele a todo lo que la ciudad intenta esconder. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿por qué algo tan humano como ir al baño podía volverse mortal en la Edad Media? ¿Era solo asco o una trampa diaria que podía costarte la vida? Hoy vamos a hablar de una parte de la Edad Media que casi nadie romantiza, pero que todos tenían que enfrentar. Cuando te entraban ganas, y no había un sitio limpio, privado ni seguro donde ir. Y antes de empezar, si te gusta la historia sin romanticismos, suscríbete a Curiosidades Medievales. Aquí no hablamos de castillos bonitos. Hablamos de lo que pasaba de verdad, incluso en lo más básico. Ahora sí, baja la vista, porque en la Edad Media, el suelo ya estaba contando una historia, y no era bonita. En la Edad Media no ibas al baño como hoy. Lo que había era una necesidad urgente y la búsqueda desesperada de un lugar donde hacerlo sin meterte en problemas. En el campo podías alejarte un poco, esconderte tras un seto o un árbol y listo. Pero en una ciudad, encerrada entre murallas, con calles estrechas y vecinos por todas partes, eso se convertía en algo público, incómodo y muchas veces humillante. No era solo vergüenza, era también estatus. Quien tenía una letrina o un orinal decente podía fingir cierta dignidad. Quien no, improvisaba. Y si te pillaban en un rincón, no eras alguien con necesidades, eras alguien sucio, alguien pobre, alguien al que se podía señalar. En un mundo obsesionado con apariencias, hasta donde hacías tus necesidades podía marcar quién eras. Así que sí, antes de ser un problema sanitario, era un problema social. Y eso hacía que mucha gente eligiera mal, a toda prisa, solo para no ser vista. Dentro de casa, la solución más común era simple y terrible: un orinal. Un cuenco, un recipiente, una caja, lo que hubiese. Se usaba por la noche, en invierno, cuando salir era un suplicio. Era práctico, hasta que llegaba el momento de vaciarlo. Porque el contenido no desaparecía. Había que sacarlo, transportarlo, tirarlo. ¿Y dónde acababa muchas veces? En la calle, en una zanja, en un montón cercano. A veces, directamente desde la ventana. No siempre con aviso. Y aunque hubiera normas o multas en algunos lugares, la realidad era la misma. Demasiada gente, demasiado residuo, y cero infraestructura para moverlo lejos. El resultado era un suelo siempre húmedo, siempre sucio, siempre traicionero. Un suelo que olía, sí, pero sobre todo, un suelo que contagiaba. Porque lo que cae al suelo se pisa, se arrastra a casa, se mezcla con el agua, se pega a los zapatos, a las manos, a la comida. Y lo cotidiano se convierte en un circuito perfecto para enfermar. Aquí está el giro siniestro. En muchas ciudades, los desechos acababan en ríos o cerca de ellos. Y esos mismos ríos eran, muchas veces, la fuente de agua para cocinar, lavar o beber. Lo que el cuerpo expulsaba, volvía. No en un día, pero sí con el tiempo. Y cuando vuelves a beber lo que tu ciudad no sabe apartar, tu cuerpo paga la factura. Por eso el agua limpia era una obsesión imposible. No porque la gente no quisiera, sino porque no podía. Los pozos podían contaminarse. Los ríos estaban cargados de suciedad. Y en ese contexto, no es raro que mucha gente prefiriera vino aguado o cerveza ligera. No porque fuera fiesta, sino porque parecía más seguro que el agua. Cuando una casa tenía una letrina fija, lo que había debajo era una promesa oscura, la fosa. Un lugar donde se acumulaba todo lo que nadie quería ver. No era un invento civilizado, era un escondite. Y como cualquier escondite, funcionaba, hasta que dejaba de funcionar. Las fosas se llenaban,
Se filtraban, colapsaban. A veces estaban mal construidas, con madera húmeda, con soportes débiles, con cubiertas que crujían. Y aquí viene lo que casi nadie imagina. No era raro que alguien resbalara, pisara donde no debía y cayera dentro. No en una película. En la vida real. Porque la Edad Media estaba llena de estructuras improvisadas que el día a día desgastaba hasta romperlas. Y cuando una fosa se rompe, no hay rescate limpio. No hay guantes. No hay bomberos. Hay gritos. Hay asco. Hay miedo. Y muchas veces, nadie se atreve a bajar. A mí no me mataría ir al baño, piensa cualquiera hoy. Pero en la Edad Media, no hacía falta morir en el momento. Bastaba con herirte. Una caída en un suelo mojado. Una astilla. Un corte. Un golpe mal dado en una calle llena de suciedad. Porque una herida allí no era una herida. Era una puerta abierta a miles de enfermedades. Sin antibióticos, con manos sucias, con ropa sin lavar, con moscas alrededor, una infección podía crecer rápido. Lo que empieza como un corte tonto se convierte en fiebre, en pus, en dolor constante. Y si la infección sube, ya no hay marcha atrás. No necesitas una espada enemiga para morir. Te bastaba con un accidente doméstico, en el lugar más indigno posible. Aquí viene otra desilusión medieval. En un castillo sería mejor. No, sería distinto. Tendrías una letrina integrada en la pared, una especie de asiento sobre un conducto, pero el final era el mismo, un pozo, un foso o un vacío donde todo caía. Más piedra, menos barro. Más altura, más riesgo. Además, la privacidad era un lujo relativo. No siempre había puertas. No siempre había aislamiento. Y en muchos casos, el baño era una parte más del edificio que convivía con el resto. Olores que suben, humedad que se queda, gases que se acumulan. El castillo podía parecer sólido, pero por dentro era un organismo, y su intestino era un problema constante. Y lo más irónico, cuanto más grande el lugar, más gente, más desechos, más necesidad de limpiar, y más oportunidades para que algo saliera mal. Porque alguien tenía que hacer el trabajo que nadie quería. Vaciar fosas, mover cubos, arrastrar barriles, limpiar lo que otros fingían que no existía. Era un trabajo necesario, y precisamente por eso, era un trabajo maldito. No era solo asqueroso. Era peligroso. Por gases, por derrumbes, por infecciones, por accidentes en la oscuridad. Y socialmente también era una condena. La gente te necesitaba, pero no quería acercarse a ti. Te convertías en alguien imprescindible, al mismo tiempo, invisible. Como si la ciudad te utilizara para borrar su vergüenza y luego fingiera que nunca exististe. En un mundo medieval, el baño no terminaba cuando tú terminabas. Terminaba cuando alguien más se metía en la parte más oscura de estas fosas para que tú no tuvieras que pensar en ello. La razón por la que ir al baño podía matarte no es solo que fuera sucio. Es que, para ellos, era normal. Era parte del paisaje, como el humo en casa, como los animales dentro, como el barro en las calles. Lo asumían porque no había alternativa real, y cuando algo se asume, se deja de temer hasta que te pasa. Nosotros asociamos baño con higiene, privacidad y limpieza inmediata. Ellos lo asociaban con necesidad y resignación. Y esa resignación, repetida cada día, creaba el escenario perfecto. Contaminación constante, agua dudosa, plagas, infecciones, accidentes. Un sistema entero construido para aguantar, no para proteger. Así que cuando pienses ir al baño, no pienses en un momento tonto. Piensa en una de las pequeñas ruletas medievales. Un gesto cotidiano que, en el peor contexto posible, podía convertirse en el principio del fin. Así que no, ir al baño en la Edad Media no era solo incómodo o desagradable. Era peligroso porque todo lo que hoy hace que ese acto sea seguro, allí no existía. No había alcantarillas. No había agua limpia garantizada. No había separación entre desechos y vida diaria. No había higiene constante. No había una forma sencilla de que desapareciera. No había tuberías, ni tampoco desinfección, ni privacidad real, ni limpieza inmediata.
Solo había supervivencia. Y la supervivencia significaba convivir con el residuo, con el riesgo, con el suelo contaminado y con la posibilidad de que un accidente pequeño se convirtiera en una muerte lenta y absurda. Y por eso, cuando imagines la Edad Media, no pienses solo en castillos y espadas. Piensa en lo básico. Piensa en lo cotidiano. Piensa en lo que nadie cuenta. Ese momento en el que el cuerpo te obliga, y el mundo no tiene un lugar seguro para ello. Porque en la Edad Media, incluso lo más humano podía volverse mortal. Si pensabas que la Edad Media era dura de vivir, espérate a depender de un agujero, un cubo o una calle sucia para algo tan simple como ir al baño. Porque cuando no existe una forma limpia de deshacerse de lo que el cuerpo expulsa, lo que queda no es solo asco, es una amenaza constante. Una que respiras, pisas y terminas pagando. Suscríbete a Curiosidades Medievales y acompáñanos en los próximos episodios. Historias reales que no salen en los libros, costumbres que hoy parecen imposibles y pequeños detalles que te van a hacer mirar la Edad Media con otros ojos.